El hombre. El hombre detrás del mito, entre el amor, la traición y el orgullo. Vicente Fernández, el charro de Huentitán, no solo fue un ícono de la música mexicana, sino también un símbolo de una época en la que el honor, la familia y la palabra pesaban más que el oro. Su voz retumbó en los palenques, en las cantinas, en los corazones de quienes veían en sus rancheras un espejo de la vida misma. Pero detrás de los aplausos y la gloria, había un hombre de carne y hueso, profundamente orgulloso, con una memoria férrea y un sentido del perdón que no todos comprendieron. En sus últimos años, cuando la salud comenzó a flaquear y los días se tornaron más silenciosos en el rancho Los Tres Potrillos, Vicente Fernández reflexionó sobre todo: su carrera, su familia, sus enemigos y las heridas que nunca cicatrizaron. Fue entonces, según quienes lo rodeaban, cuando el ídolo decidió abrir su corazón y revelar los nombres de 5 personas a las que, por más que pasaran los años, jamás podría perdonar. Sus palabras, recogidas por personas muy cercanas y posteriormente confirmadas por algunos miembros del entorno familiar, mostraban un Vicente humano, dolido, pero también fiel a sus principios. Hay cosas que el alma no puede limpiar ni con 1000 rezos, habría dicho con esa voz grave y pausada que lo caracterizaba, porque para él, el perdón no era una palabra vacía. Era una prueba de dignidad, y en su caso, había quienes habían cruzado una línea sin retorno. Un hombre de valores inquebrantables. Vicente creció en una época donde la palabra traición pesaba más que una bala. Nació en Huentitán el Alto, Jalisco, en 1940, en una familia humilde que le enseñó que el respeto se gana con hechos. Desde joven, supo que en el mundo del espectáculo, los amigos verdaderos eran pocos y los intereses abundaban. Pero su naturaleza confiada lo llevó a abrir su corazón a muchas personas que, con el tiempo, le dieron la espalda. A lo largo de su vida, Fernández fue testigo de cómo el éxito podía distorsionar la lealtad. Vio cómo algunos colaboradores, músicos e incluso personas que consideraba hermanos utilizaban su nombre para beneficio propio. Su temperamento fuerte, sumado a su profundo sentido del honor, lo hacía incapaz de tolerar la hipocresía. Yo perdono al que se arrepiente, pero no al que finge, solía decir en entrevistas, marcando una línea clara entre el error humano y la traición calculada. Esa frase, repetida en varias ocasiones, se convirtió en un reflejo de su código moral. Los últimos años, entre el silencio y las confesiones, en los últimos meses antes de su partida, cuando ya las cámaras lo buscaban más por su estado de salud que por su música, Vicente Fernández se recluyó en su rancho. Pasaba horas mirando los caballos, recordando viejas giras y repasando mentalmente los nombres que habían dejado huellas, buenas y malas, en su vida. Fue en ese contexto de introspección donde, según los testimonios de allegados, Vicente mencionó con serenidad los nombres de 5 personas que, dijera lo que dijera el mundo, él no podía perdonar. Estas revelaciones no fueron fruto del rencor, sino de la necesidad de cerrar ciclos. En sus propias palabras, uno no se va tranquilo si no dice la verdad, aunque duela. No se trataba de venganza, sino de sinceridad consigo mismo. El hombre que había cantado al amor, a la pérdida y al orgullo hasta el último suspiro, quería dejar su conciencia en paz. La herencia del dolor. Vicente no solo dejó canciones inmortales, sino también lecciones de vida. Una de ellas fue entender que el perdón, aunque noble, no siempre es posible. Su carácter firme le impidió ceder ante quienes lo habían humillado o traicionado públicamente. Muchos de esos conflictos se dieron en el ámbito artístico, donde la fama y el dinero corrompen los vínculos más sinceros. Me han quitado dinero, me han robado canciones, pero lo que más me duele es que me hayan faltado al respeto, habría dicho en una de sus últimas conversaciones con un periodista cercano. Esa frase resume la esencia de su rencor. No era material, sino moral. En su entorno más íntimo, algunos lo instaban a perdonar para morir en paz.
Sin embargo, él respondía, moriré tranquilo, no porque haya perdonado, sino porque no le debo nada a nadie. Su concepto de justicia era simple. Quien le hizo mal debía cargar con su propia culpa, sin esperar absolución alguna. Ese pensamiento acompañó al charro de Huentitán hasta el final, el silencio antes de la verdad. Días antes de su fallecimiento, Vicente tuvo una conversación íntima con su esposa, doña Cuquita, y uno de sus hijos. Allí, entre lágrimas, pronunció los nombres que el público aún no conocía. Fue un acto de liberación personal. Dijo que no los mencionaba por odio, sino para que quedara constancia de su sentir. Hay heridas que no sanan, y uno no puede fingir que no duelen. Habría dicho, los nombres fueron anotados en un papel, guardado con discreción, y más tarde confirmados por un miembro de su círculo. Las identidades de esas personas, que revelaremos a lo largo de este artículo, pertenecen tanto al ámbito artístico como al personal. Entre ellos, hay un antiguo amigo del alma, un rival de los escenarios, un empresario que lo traicionó, un familiar y una figura pública con la que tuvo un conflicto que nunca se resolvió. Pero antes de hablar de ellos, es necesario entender el contexto de cada herida, las circunstancias, los engaños, los silencios que se volvieron abismos. Entre la música y el orgullo, Vicente Fernández fue un hombre apasionado, no solo en el escenario, sino en la vida. Cada decisión, cada palabra, la vivía con intensidad. Esa misma pasión lo hizo cosechar amistades profundas, pero también enemistades irreconciliables. En su mente, quien lo traicionaba lo hacía no solo a él, sino a los valores que representaba. Su hijo Alejandro Fernández, en una entrevista posterior a la muerte de su padre, lo describió con estas palabras: «Mi padre era noble, pero tenía memoria. Si le hacías mal, no te odiaba, pero nunca más te volvía a abrir la puerta». Esa frase resume su forma de amar y de sufrir. En el mundo del espectáculo, donde la ambición y la envidia se mezclan con la fama, Vicente fue muchas veces blanco de ataques, rumores y traiciones. Algunos vinieron de figuras cercanas, otros de personas que se aprovecharon de su confianza. Y aunque muchos de esos episodios nunca se hicieron públicos, quedaron grabados en la memoria del charro, el hombre que no sabía fingir. A diferencia de otros artistas, Vicente nunca aprendió a disimular. Si estaba enojado, lo mostraba. Si estaba feliz, lo celebraba a lo grande. Esa honestidad brutal le ganó tanto admiradores como detractores. «A mí no me gusta quedar bien con nadie», decía con frecuencia. Y esa frase, aunque dura, era un reflejo de su autenticidad. Para él, el perdón no era diplomacia, sino convicción. Y cuando alguien le fallaba, el lazo se rompía para siempre. No había segundas oportunidades. Así fue con varios compañeros del medio artístico y también con personas de su entorno familiar. En sus últimos días, más de una vez repitió que el éxito no valía nada si uno tenía que convivir con la traición. «Prefiero morir con mi orgullo que vivir de rodillas», fueron, según sus allegados, unas de sus últimas palabras al hablar de este tema. Las 5 traiciones que Vicente Fernández nunca pudo perdonar. Si algo caracterizó la vida de Vicente Fernández, fue su sentido del honor. Para él, la lealtad era sagrada. Traicionarla equivalía a romper un juramento frente a Dios. En sus últimos meses, cuando el peso de los años y la enfermedad lo hicieron mirar atrás, el charro de Huentitán recordó con tristeza los momentos en que su confianza fue traicionada. 5 nombres quedaron grabados en su mente. 5 historias de decepción que marcaron su vida, no por venganza, sino por dolor. Uno puede soportar la pobreza, las críticas, la enfermedad, pero no la traición, decía entre suspiros. Eso, ni a mi peor enemigo se lo deseo. Un amigo convertido en sombra. El primer nombre en la lista sorprendió a muchos de los que lo conocieron. Se trataba de un amigo de juventud, alguien que lo acompañó en sus primeros pasos por Guadalajara, cuando cantaba en cantinas por unas pocas monedas. Aquel hombre, cuyo nombre, por respeto, muchos prefieren no repetir, fue testigo del ascenso de Vicente y,
Durante años, compartió con él sueños, giras y confidencias. Sin embargo, el dinero y la fama cambiaron el rumbo de esa amistad. Todo comenzó con un negocio. Una inversión relacionada con conciertos y derechos de autor. Vicente, confiado, firmó sin sospechar que detrás había una maniobra que lo dejaría en desventaja. Cuando descubrió la traición, ya era tarde. Su amigo había vendido parte de los derechos de varias canciones clásicas a un tercero, sin su permiso. El golpe no fue económico, sino moral. Me dolió más perder a un hermano que perder dinero, habría dicho en una conversación privada. Desde entonces, nunca volvió a pronunciar su nombre. Lo borró de su vida con la misma firmeza con que solía interpretar El Rey. Años después, ese hombre intentó reconciliarse, incluso enviando una carta a través de un periodista. Vicente la rompió sin leerla. El que te roba la confianza, te roba el alma, fue su única respuesta. El rival de los escenarios. El segundo nombre pertenecía al mundo del espectáculo. Se trataba de un colega del regional mexicano, un cantante que durante los años 90 compartió con Vicente escenarios y competencias artísticas. Durante mucho tiempo, ambos se admiraban mutuamente, pero los celos y la ambición destruyeron esa relación. Todo comenzó cuando aquel rival lanzó declaraciones insinuando que el éxito de Vicente se debía más a sus conexiones políticas que a su talento. Los medios amplificaron la polémica, y lo que pudo haberse aclarado en privado se convirtió en una guerra pública. Vicente, fiel a su estilo, respondió solo una vez. El talento no se compra, se demuestra en el escenario. Después guardó silencio, pero por dentro el daño estaba hecho. Pasaron los años, y aunque aquel cantante trató de acercarse de nuevo, Vicente nunca lo perdonó. No porque me ofendiera a mí, sino porque ensució mi nombre frente al público. Y eso jamás. En sus últimos días, recordó ese episodio como una de las traiciones que más lo hirieron. No por lo que se dijo, sino por quién lo dijo. Alguien que había comido en su mesa, que conocía a su familia, y que aún así eligió la envidia antes que el respeto. El empresario que lo traicionó por dinero. El tercer nombre pertenece a un empresario del espectáculo, un hombre poderoso que durante años organizó sus giras en Estados Unidos y México. Vicente lo consideraba casi un hermano, pues compartieron más de 2 décadas de trabajo. Pero detrás de la sonrisa del negocio, se escondía una trama de engaños. Durante una auditoría, Vicente descubrió que aquel empresario había manipulado los contratos de sus presentaciones, inflando los costos de producción y desviando parte de los ingresos. El monto total superaba el $1.000.000. Sin embargo, lo que realmente lo destrozó fue saber que esa persona había usado su firma falsificada para cerrar tratos sin su consentimiento. Cuando se enfrentaron cara a cara, el empresario intentó justificarse diciendo que todo era parte del negocio. Vicente, con voz grave y la mirada dura, solo respondió: «Mi palabra vale más que cualquier contrato». Y tú la ensuciaste. Desde ese día no volvió a hablarle. No presentó demandas ni buscó venganza. Simplemente lo borró de su vida. «Yo no necesito tribunales», decía, «porque el que me traiciona ya está condenado por su conciencia». Una herida dentro de la familia. El cuarto nombre fue quizás el más doloroso de todos, porque no pertenecía al mundo de los negocios ni al de la farándula, sino a su propio entorno familiar. Durante años, Vicente mantuvo diferencias con uno de sus parientes cercanos, al que había ayudado económicamente en múltiples ocasiones. Según personas del círculo íntimo del cantante, aquel familiar aprovechó su generosidad para manejar bienes del rancho Los Tres Potrillos y terminó desviando recursos sin permiso. Cuando Vicente lo descubrió, no montó en cólera, simplemente se apartó. La sangre no siempre garantiza la lealtad, habría dicho con amargura. A veces el peor enemigo está en tu mesa. A pesar de los intentos de reconciliación por parte de otros miembros de la familia, el charro se mantuvo firme. No lo incluyó en su testamento ni permitió que asistiera a ciertas reuniones privadas. Para él, la confianza perdida era como una puerta que, una vez cerrada,
nunca volvía a abrirse. Esa herida familiar acompañó a Vicente hasta sus últimos días. Algunos dicen que en su lecho de muerte, al recordar a aquel pariente, solo murmuró: «Dios lo perdone, porque yo no puedo». Una figura pública que lo humilló en televisión. El quinto y último nombre de la lista corresponde a una figura mediática, una periodista conocida por sus programas de entretenimiento. Durante una entrevista en vivo, años atrás, lo puso en una situación incómoda al insinuar rumores sobre su vida personal y su matrimonio con doña Cuquita. Aunque Vicente trató de mantener la calma, el incidente lo dejó marcado. «Una cosa es preguntar, otra es faltar al respeto», dijo en aquella ocasión. El público aplaudió su serenidad, pero él jamás olvidó la humillación. «No perdono a quien se burla de mi familia», dijo después. Años más tarde, cuando la periodista intentó disculparse públicamente, Vicente rechazó la invitación a su programa. «No hay disculpa que borre la mala intención», respondió. Ese episodio representó para muchos la esencia del carácter de Vicente, noble pero implacable. Podía llorar por amor, reír con sus amigos y brindar por la vida, pero nunca bajaba la cabeza ante quien lo había traicionado. El legado del orgullo. Estas 5 historias no hablan de un hombre rencoroso, sino de alguien que vivió según su propio código moral. Vicente Fernández no pedía perfección a los demás, pero sí lealtad. Para él, la traición era la forma más baja de cobardía. Por eso, antes de morir, quiso dejar claro que hay heridas que ni el tiempo ni la fama pueden borrar. Muchos se preguntaron por qué decidió hablar de estos nombres tan cerca del final. Tal vez fue una manera de abiertos, de no llevarse secretos al más allá. Dios sabrá si ellos merecen perdón, habría dicho con voz serena. Yo ya hice mi parte. El precio de ser leyenda. La fama tiene un costo, y Vicente lo pagó en soledad. Entre giras, aplausos y reconocimientos, aprendió que no todos los que te sonríen son tus amigos. Por eso, en su rancho, prefería rodearse de caballos y guitarras antes que de aduladores. Quienes lo visitaban en sus últimos años recuerdan que hablaba poco, pero cada palabra tenía el peso de una vida entera. «Uno no se muere por las balas», decía, «se muere por las decepciones», una frase que lo resumía todo. Antes de partir, dejó escrita una frase en su diario personal, que su hijo Alejandro compartió tiempo después. «Perdonar es divino. Pero yo soy humano, y el humano también tiene derecho a no olvidar». Con esa frase, Vicente Fernández de su vida. No con odio, sino con verdad. Porque, al final, el charro de Huentitán fue siempre fiel a sí mismo. Un hombre que amó con el corazón, pero también defendió su dignidad hasta el último aliento, el peso del silencio. Las últimas confesiones de Vicente Fernández. El paso del tiempo, para Vicente Fernández, no fue un enemigo, sino un espejo. A medida que los años se acumulaban y su voz, aquella voz que hizo llorar y soñar a millones, se iba apagando, el charro de Huentitán comenzó a mirar atrás con una mezcla de gratitud y melancolía. Sabía que había vivido más de lo que cualquier hombre podría soñar. Fama mundial, una familia sólida, el amor eterno de su público. Pero también sabía que había heridas que nunca cicatrizaron. En los últimos años de su vida, Vicente se volvió más introspectivo. Sus paseos por el rancho Los Tres Potrillos eran más lentos. Su mirada más distante. A menudo, se detenía frente a los establos, escuchando el silencio como si en él se escondieran respuestas que solo el alma entiende. Allí, rodeado de su tierra, de los caballos que tanto amaba y del viento de Jalisco, el cantante meditaba sobre el perdón, la traición y la muerte, las noches de reflexión. Según personas cercanas a la familia Fernández, durante los últimos meses antes de ser hospitalizado, Vicente pasaba largas horas en su habitación, escuchando los discos que marcaron su vida. Volver, volver. Acá entreno estos celos, pero más que música, eran recuerdos. Cada canción lo transportaba a un momento, a una mirada, a una promesa. A veces sonreía, a otras, sus ojos se humedecían discretamente. Doña Cuquita,
su compañera de toda la vida, fue testigo de esas noches de introspección. Vicente ya no hablaba tanto del futuro, sino del alma. Diría ella después. Era como si estuviera ordenando su corazón. En más de una ocasión, se le escuchó murmurar palabras que nadie comprendió del todo. Hay cosas que se quedan aquí, decía tocándose el pecho. Y aunque uno las quiera soltar, no se van. Era el reflejo de un hombre que había amado profundamente, pero también había sufrido traiciones imposibles de olvidar. Las huellas invisibles de la traición. De las 5 personas a las que Vicente decidió no perdonar, 3 habían desaparecido de su vida hacía décadas, pero el eco de sus actos aún resonaba. La traición del amigo que lo engañó con los derechos de sus canciones, por ejemplo, lo volvió más desconfiado. Desde entonces, todo contrato, toda firma pasaba antes por sus manos. Nunca más volvió a delegar ese tipo de decisiones. Esa experiencia le cambió la manera de ver a la gente. Contó un antiguo colaborador. Aprendió que el talento puede unir, pero el dinero siempre divide. El enfrentamiento con el rival de los escenarios, por otro lado, le enseñó que la envidia no se apaga ni con los aplausos. Vicente solía repetir: el éxito no se comparte con quien no te quiere bien. Por eso, con los años, redujo su círculo de amistades. Prefería rodearse de mariachis, de sus hijos, de trabajadores del rancho, antes que de artistas falsos. Pero la herida familiar fue, sin duda, la más profunda. Ese episodio lo marcó como padre y como hombre, aunque nunca reveló públicamente quién fue. Todos sabían que aquella traición familiar le dejó una tristeza silenciosa. A veces, en las reuniones navideñas, Vicente se quedaba callado mientras los demás reían. Cuando alguien mencionaba el nombre de aquel pariente, él simplemente se levantaba de la mesa y salía a caminar entre los caballos. El silencio era su forma de llorar, dijo una persona cercana a la familia. La enfermedad y el espíritu. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, Vicente Fernández enfrentó la realidad con la misma dignidad que había mostrado en los escenarios. Sabía que el final se acercaba, pero no sentía miedo. Decía que la muerte era como una gira más, pero hacia otro escenario, donde no hay aplausos, solo paz. Sin embargo, en sus últimos meses, hubo una dualidad en su alma. Por un lado, la serenidad del hombre que lo había dado todo. Por otro, el peso de las heridas que aún dolían. Los médicos notaron que, incluso durante la hospitalización, Vicente mantenía una mirada firme, como si se resistiera a ceder al dolor. Él no se quejaba, contó una enfermera. Solo pedía escuchar música de mariachi y que no se apagara la luz del cuarto. Era como si temiera que el silencio absoluto lo obligara a enfrentarse con los fantasmas del pasado. El consejo de un sacerdote. Poco antes de morir, Vicente recibió la visita de un sacerdote amigo de la familia, quien lo animó a hacer las paces con su pasado. El sacerdote le dijo: «Don Vicente, el perdón no libera al otro, lo libera a usted». El charro sonrió, pero su respuesta fue clara: «Padre, yo ya estoy libre. Porque nunca hice daño a nadie, pero tampoco puedo fingir que me lo hicieron a mí, y no dolió». Ese fue el último intento de quienes lo amaban, por convencerlo de que soltara las cargas del corazón. Pero Vicente era Vicente, un hombre que prefería morir coherente con sus valores antes que quebrarse por conveniencia espiritual. «Dios me conoce», dijo con calma, «y Él sabrá si debo perdonar allá arriba. Aquí abajo ya hice todo lo que pude». El perdón imposible. En sus últimos días, las conversaciones con doña Cuquita se volvieron más profundas. Ella, con la ternura de toda una vida compartida, le preguntó una vez: «¿De verdad no puedes perdonarlos?». Vicente la miró con los ojos cansados y respondió: «No es que no pueda, amor, es que no quiero mentirle a mi corazón». Esa frase la dejó en silencio. Entendió que su marido no hablaba desde el rencor, sino desde la verdad. Para él, perdonar a quien no se arrepiente era traicionar su propia esencia. Y eso era algo que nunca había hecho. La despedida en el rancho. En los días previos a su fallecimiento, Vicente pidió una última cosa: que lo llevaran al jardín del rancho los 3 potrillos.
Quería ver por última vez el amanecer sobre sus tierras. Esa mañana, mientras el sol se elevaba lentamente sobre los campos de Jalisco, el charro observó en silencio. Sí, está yo, respirando el aire fresco. Esto es el cielo, murmuró. Aquí quiero quedarme. Quienes estaban presentes dicen que en ese momento su semblante cambió. Parecía tranquilo, casi en paz. No había miedo, ni dolor, ni arrepentimiento. Solo el orgullo del hombre que había vivido a su manera. Díganle al público que los amo, dijo con voz débil, y que me voy cantando. El adiós del pueblo. Cuando la noticia de su muerte se dio a conocer el 12 de diciembre de 2021, México entero lloró. Las calles, los estadios y las radios se llenaron de su voz. Era como si el país entero entonara una última serenata para despedirlo. Pero en medio de las lágrimas, también se hablaba de las revelaciones finales, los nombres, las confesiones, los recuerdos que el charro había dejado grabados antes de partir. No fueron palabras de odio, sino de humanidad. Vicente Fernández no quiso ser recordado como un santo, sino como un hombre de verdad, con virtudes y heridas. Y así fue. Murió fiel a sí mismo, sin hipocresía, sin máscaras, con la frente en alto, el legado del alma. Hoy sus hijos, especialmente Alejandro Fernández, continúan su legado artístico, pero también guardan silencio sobre los nombres mencionados por su padre. Para ellos, lo importante no es quién lo traicionó, sino qué aprendió cosas. ¿Qué aprendió de esas traiciones? Alejandro lo dijo una vez en una entrevista. Mi padre no se fue con odio, se fue con su verdad. Y en eso hay más paz que en cualquier perdón forzado. Las palabras del hijo reflejan el espíritu del padre, fuerte, leal, auténtico. Vicente Fernández no necesitó absoluciones terrenales. Su vida fue su testamento, su voz fue su oración. Y aunque hubo heridas que nunca cerraron, también hubo amor suficiente para iluminar hasta el último rincón de su existencia. La despedida del ídolo. Entre el orgullo, el silencio y la eternidad, el amanecer del 12 de diciembre de 2021 llegó con una calma extraña sobre Guadalajara. En el rancho Los Tres Potrillos, el viento apenas movía los árboles, como si hasta la naturaleza esperara en silencio el último respiro del hombre que durante más de medio siglo había sido la voz de México. A las 6 de la mañana, Vicente Fernández, el charro de Huentitán, cerró los ojos por última vez. Tenía 81 años. A su lado estaban su esposa Cuquita, sus hijos y algunos mariachis que no dejaron de tocar ni un segundo. Era la despedida de un rey. El último adiós. Dicen que en sus últimas horas, Vicente pidió algo muy simple. Escuchar. Volver, volver. Aquella canción que marcó generaciones fue también la que lo acompañó hasta su último aliento. Mientras sonaban las trompetas y el eco del violín, el charro esbozó una sonrisa. «Quiero irme», había dicho días antes. Y así fue. Doña Cuquita tomó su mano y lloró en silencio. Los hijos, conmovidos, lo rodearon en oración. Alejandro, con la voz quebrada, le susurró al oído. «Papá, el pueblo te espera. Puedes irte tranquilo». Cuando el médico confirmó el deceso, nadie habló. Solo se escuchaba el canto suave de un gallo a lo lejos, como si la tierra misma despidiera al hombre que la honró en cada letra. Era el fin de una era, pero también el inicio de una leyenda inmortal. El duelo de un país. La noticia se esparció como pólvora. En cuestión de minutos, México entero estaba de luto. Las televisoras detuvieron su programación. Las estaciones de radio transmitían solo sus canciones. En las calles, la gente lloraba, colocaba flores, velas, retratos. En los mercados, los mariachis improvisaban serenatas en su honor. Fue un duelo colectivo, una mezcla de tristeza y gratitud. El cuerpo del ídolo fue velado en su rancho, abierto al público. Miles de personas llegaron desde distintos estados del país, campesinos, artistas, familias enteras. Nadie quería perder la oportunidad de decirle adiós.
Algunos llegaban con guitarras, otros con retratos, muchos simplemente con lágrimas. Y entre todos, había una sensación unánime. Vicente no se había ido del todo. Su voz, su figura, su carácter seguían presentes, como si en cualquier momento fuera a salir al balcón para decir, «¡Arriba, mi gente!», las últimas palabras a su familia. Antes de morir, Vicente Fernández había dejado una carta escrita a mano, guardada en su escritorio personal. En ella, se dirigía a su esposa y a sus hijos. Las palabras, según contó su familia, eran simples, pero profundas. Mi vida fue una canción larga, con estrofas de amor y de dolor. No quiero lágrimas, quiero música. Si me recuerdan, háganlo con orgullo, no con pena. Y a quienes me traicionaron, que Dios los perdone, porque yo ya no los necesito en mi camino. Aquella carta fue leída en privado durante el velorio. Algunos lloraron, otros sonrieron. Era el mensaje final de un hombre que había amado intensamente, sufrido sin rencor y vivido con dignidad. La confesión de Doña Cuquita. Semanas después del funeral, Doña Cuquita concedió una entrevista breve. En ella, habló por primera vez sobre las últimas conversaciones con su esposo. Vicente se fue en paz, aunque no perdonó a todos, confesó. Él decía que el perdón sin arrepentimiento no sirve, que el tiempo no borra las mentiras. Pero también decía que no se iba con odio. Se fue tranquilo porque sabía que había dado lo mejor de sí. La viuda del charro relató que, durante sus últimos días, él la tomó de la mano y le pidió que cuidara de los nietos y del rancho, pero sobre todo, que mantuviera viva la tradición de la familia. Mientras suene un mariachi en México, yo seguiré aquí, le dijo él. Y esas palabras se convirtieron en promesa y profecía. El silencio que dejó, después de su partida, el rancho Los Tres Potrillos se transformó en un santuario. Miles de personas lo visitan cada año para rendir homenaje. Frente a su tumba, hay flores frescas todos los días, y a menudo, mariachis que tocan en su honor. Sin embargo, el silencio que dejó su ausencia aún pesa sobre la familia. Alejandro Fernández, el más mediático de sus hijos, admitió que la muerte de su padre lo cambió para siempre. Yo era un hombre de ciudad, dijo. Pero ahora entiendo por qué él amaba tanto este rancho. Aquí está su espíritu, y cada vez que canto, siento que canta conmigo. Los otros hijos también continúan el legado, no solo artístico, sino moral. Siguen fieles a la idea de que la palabra vale más que cualquier contrato. El respeto más que cualquier fama. Ese fue el verdadero legado de Vicente. Un código de vida basado en la lealtad y la dignidad. El perdón que nunca llegó. Las 5 personas que él juró no perdonar, nunca han guardado silencio desde su muerte. Algunos, tal vez por vergüenza, otros, por respeto. Se dice que uno de ellos envió una corona de flores al funeral con una nota que decía, «Te recordaré siempre, maestro». La familia la rechazó. Ese detalle, aunque mínimo, demostró que incluso después de muerto, Vicente seguía siendo fiel a su palabra. Para él, el perdón era un acto sagrado, no un gesto social. No lo otorgaba por obligación, sino por convicción. Y aunque no perdonó a esos 5 nombres, tampoco los maldijo. Simplemente los dejó en manos del destino. En su manera de ver la vida, el que traiciona se castiga solo, porque pierde lo único que el dinero no compra: la confianza. El mito se hace eterno. Con el paso de los años, Vicente Fernández ha trascendido el tiempo. Su voz sigue resonando en bodas, serenatas, funerales y fiestas populares. Cada letra suya es un pedazo de México. Pero más allá del artista, su figura humana se ha convertido en leyenda. La gente lo recuerda no solo por su talento, sino por su autenticidad. En un mundo lleno de apariencias, él fue siempre verdadero, incluso en su dureza. Su historia enseña a ti que el éxito sin valores no vale nada, y que el amor sin respeto se pudre con el tiempo. Vicente Fernández no fue un hombre perfecto, pero sí fue un hombre íntegro. Y eso, en su mundo, era el mayor de los honores. La última serenata. Cada año,
El 12 de diciembre, mariachis de todo el país se reúnen frente a su tumba para rendirle homenaje. Miles de voces cantan al unísono el rey. Y cuando llega el verso final, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. La emoción estalla, porque esa letra no fue solo una canción, fue la filosofía de su vida. El charro de Huentitán se fue, pero su palabra sigue siendo ley en el corazón de quienes lo amaron. Y aunque el perdón no llegó a todos, su legado fue mucho más grande que cualquier rencor. La voz que no muere. Vicente Fernández partió de este mundo como vivió, con la cabeza en alto, fiel a su gente y a sus principios. Sus últimos años estuvieron marcados por el silencio y la reflexión, pero también por el amor incondicional de su familia y su pueblo. El hombre que no perdonó a 5 personas dejó, sin embargo, millones de corazones agradecidos. Porque el perdón no siempre se mide en palabras, sino en la paz con la que uno enfrenta el final. En el altar de su rancho, donde reposan sus restos, hay una frase que resume toda su historia. Mientras mi voz suene en un mariachi, no estaré muerto. Y así es. Cada nota, cada lágrima, cada canto bajo el cielo de México es testimonio de que el charro de Huentitán no murió. Simplemente cambió de escenario.